Fue un símbolo del Holocausto. Un asesino metódico, un monstruo nazi. El culpable directo de los asesinatos de 6 millones de judíos. El Mossad recibió la información de que Adolf Eichmann estaba viviendo en Buenos Aires. Estábamos seguros de que aquel hombre era Eichmann. Los agentes del Mossad arriesgaron sus vidas como nunca con esta operación. Los pasos a seguir estaban claros: capturarlo y traerlo a Israel con vida. Cazadores de nazis. Adolf Eichmann. San Fernando, Argentina. 3 de abril de 1960, Argentina. Uno de los nazis más famosos del mundo, Adolf Eichmann, vive de incógnito junto con su familia en las proximidades de Buenos Aires. La familia al completo se había instalado en las afueras de Buenos Aires, en la calle Garibaldi. Pero un judío ciego, afinador de pianos, cuya hija había estado saliendo con el hijo de Eichmann, informó a los servicios secretos de Israel. El hombre, conocido como el arquitecto de la solución final, se convirtió en objetivo del Mossad. La información que recibimos decía que Eichmann residía en Argentina bajo el nombre de Ricardo Clement. Vivía en San Fernando, en un barrio de las afueras de Buenos Aires, en una casa prácticamente aislada del resto. ¿Pero qué es lo que nos hacía tan escépticos? No había electricidad, ni agua, ni nada. Nos preguntábamos qué hacía un hombre como Eichmann viviendo en un lugar como ese. Los agentes del Mossad pensaron que de ningún modo Eichmann, un teniente coronel de la SS, que había asesinado a 6 millones de personas, pudiera vivir en una casa tan humilde. Era increíble. Estábamos convencidos de que nos equivocábamos de persona. No podía ser Eichmann, tenía que ser un error. Un espía del Mossad, Zvi Aharoni, fue enviado a Argentina para investigar. Aharoni hizo que uno de sus hombres contactara con Eichmann. Aharoni decidió arriesgarse y enviar a uno de sus hombres para que hablara con el presunto Eichmann con la excusa de que quería comprar tierras cerca de sus terrenos. Escondimos una cámara dentro de un maletín. Él no podía verla. Apretando un botón que había junto al asa, hacía fotografías. Así podríamos hacer varias fotografías sin que él se diera cuenta. Así conseguimos estas instantáneas. Aharoni tomó fotografías del presunto Eichmann, luego las observó y las comparó con retratos antiguos. Su oreja izquierda nos sirvió como huella dactilar. En una de las fotos sacamos un primer plano de su oreja izquierda, la comparamos con otra foto que teníamos de él con el uniforme de la SS, donde podía verse muy bien la oreja izquierda. Estábamos casi seguros, por no decir al 100% convencidos, de que aquel hombre era Eichmann. Tel Aviv, Israel, 8 de abril de 1960. Aharoni regresó a Israel y mostró las pruebas al jefe del Mossad, Isser Harel. Harel se las enseñó al primer ministro David Ben Gurion. Ben Gurion vio en aquello una oportunidad. Temía que la juventud de Israel olvidara lo que en el pasado le habían hecho al pueblo judío. Ben Gurion le pidió a Isser Harel que trajera a Adolf Eichmann para que se le juzgara en Israel. El plan era simple pero arriesgado. Un grupo de agentes secretos raptaría a este criminal de guerra y lo llevaría a la fuerza a más de 14.000 kilómetros, a Jerusalén. Harel eligió a la gente con las habilidades y el coraje necesarios para dirigir dicha operación. El comandante del Mossad, Rafi Eitan. Primero calculé el número de personas que necesitaba y después empecé a seleccionar a los agentes más cualificados. Rafi Eitan reunió a un grupo de hombres de un modo similar al de las películas o novelas de espías. Cada miembro del equipo fue elegido según una especialidad. Uno era un falsificador, otro un maestro de los disfraces y otro experto en logística. No eran agentes como James Bond, atractivos y perfectamente trajeados. Eran hombres normales, corrientes, tipos que no destacarían entre una multitud. Eso es lo que les convertía en los hombres idóneos. Para la gente la misión se convirtió en algo personal. Adolf Eichmann era el responsable de los llamados trenes de la muerte nazis.
Fue él quien había organizado el transporte de millones de judíos de toda Europa hasta las cámaras de gas. Eichmann es conocido como el arquitecto de la solución final, y era muy bueno en su trabajo. Los padres de muchos de esos agentes habían sido asesinados por este hombre. Era un nazi extremista, retorcido, violento, calculador y eficiente. Al final de la guerra, Eichmann presumía con uno de sus amigos nazis de que podía morirse tranquilo, ya que había matado a 6 millones de judíos. Su plan consistió en aislar a la población judía, llevarla a los guetos y, por último, trasladarlos a campos de exterminio como Auschwitz, donde los mataban. Se comportaba como si estuviera traficando con vidas, con las vidas de toda esa pobre gente. Era un experto en judíos y sabía mucho acerca de ellos. Era un hombre de oficina, pero también salía al campo de batalla. Le gustaba ir a ver las técnicas que utilizaban, como las cámaras de gas o cuando fusilaban a los judíos. Disfrutaba viendo todo aquello. Era un monstruo, un maldito asesino nazi. No tenía escrúpulos. Esta operación era crucial para el Mossad. Si se completaba con éxito, los servicios de inteligencia de Israel serían respetados por todos. Querían mostrar al mundo que Israel era un país poderoso. Era su forma de decir a sus enemigos que daba igual dónde se escondiesen, que les encontrarían y les darían su merecido. Buenos Aires, Argentina, 22-24 de abril de 1960. 2 semanas después de que Eichmann fuera fotografiado, un grupo de agentes del Mossad llegó a Argentina en vuelos separados y en días distintos. Todos viajábamos con pasaportes falsos hasta un país desconocido para nosotros, cuyo idioma no hablábamos. En caso de problemas, no teníamos a quién recurrir. El Departamento de Logística del Mossad nos dio el itinerario, la ruta para llegar a Argentina, hoteles para hospedarnos, las identificaciones que debíamos usar. 25 de abril de 1960. El objetivo principal era confirmar que el hombre de la fotografía seguía en el mismo domicilio. El experto en vigilancia, Abraham Bendor, se desplazó hasta la calle Garibaldi. Quería explorar aquella zona. Zvi conducía el coche y yo iba sentado en el asiento del copiloto. Casualmente, llegamos al mismo tiempo que el autobús. Y de repente vi a un hombre caminando. Entonces le dije a Zvi que era él, era el hombre de la foto. Es Eichmann, es Eichmann. Zvi se puso tan nervioso que frenó de golpe y los frenos rechinaron. Le dije que tuviera más cuidado, no podíamos levantar sospechas. Cuando Zvi pegó aquel frenazo, pensé que no era apto para formar parte del equipo. Se ponía nervioso con demasiada facilidad. Eichmann siguió andando unos 150 metros antes de girar a la izquierda. 15 minutos más tarde volvió a torcer a la izquierda y se metió en la única casa que había por allí. Vigilamos la casa de Eichmann durante varios días. Empezaron investigando la rutina de Eichmann, la hora a la que se levantaba, cuándo se iba al trabajo, a qué hora llegaba a casa, e incluso la hora a la que apagaba la luz para irse a dormir. 27 de abril de 1960. Una sola palabra fue enviada vía Telex al cuartel general del Mossad en Israel. La palabra clave era zanahoria y significaba varias cosas. Primero, que habíamos encontrado al hombre que aparecía en la fotografía que Zvi había hecho. Segundo, que estábamos estudiando la viabilidad del secuestro. Y tercero, que seguiríamos vigilando la casa. Desde Jerusalén, el jefe del Mossad dio luz verde a la operación Eichmann. Debían capturar al hombre que había organizado el terrible genocidio judío en Europa y trasladarlo a Israel, donde sería juzgado como criminal de guerra. Yo tenía 14 años cuando me fui de Checoslovaquia. Nos mudamos a Hungría, pero en 1944 nos llevaron a Auschwitz. Todos nosotros, mi madre, mi hermana, mi padre, mi abuelo, mi tía y yo, subimos a un tren. Estábamos muertos de miedo y de hambre. Teníamos frío y sufríamos vejaciones. Fuimos trasladados a la fuerza Auschwitz para ser exterminados.
Tras diezmar la población judía de Polonia en 1944, Eichmann planeó exterminar a 700.000 judíos húngaros. Sin lugar a dudas, cualquier judío húngaro o cualquier persona con raíces húngaras que sea judío tiene algún pariente o ancestro que fue asesinado por Adolf Eichmann. Cuando abrieron las puertas, incluso antes de ver lo que había fuera, oímos cómo ladraba un pastor alemán. Y yo no me lo podía creer. No me podía creer que estuviéramos en aquel lugar tan horrible. El jefe del Mossad sabía que una solicitud de extradición para Eichmann en Argentina no surtiría efecto. Probablemente el criminal nazi se escaparía cambiándose de escondite. 4 de mayo de 1960. El equipo israelí estaba ya allí, pero debían tener un plan. No era cuestión de darle un golpe en la cabeza, meterlo en un coche y trasladarlo en un avión sin más. Tenían que planificarlo todo muy bien, pensar si iban a retenerlo y el lugar donde lo harían. Tenían que alquilar una casa, pero era complicado. Alquilar una casa en Argentina en 1960 no era nada fácil. Debían resolver muchas cuestiones. La misión fue encomendada al maestro del disfraz, Giskat Neset. Haciéndose pasar por un supuesto inquilino, consiguió alquilar un chalet a 1 hora en coche de Buenos Aires. Eligieron aquella casa porque no tenía vecinos cerca. Tenía un patio trasero y habitaciones amplias para hospedar a todos estos agentes. Era una casa normal en un vecindario tranquilo de Buenos Aires. Tras planificar la primera parte de la misión, ahora debían pensar cómo sacar a Eichmann del país. A Harel se le ocurrió que podríamos volar con la compañía israelí, El Al. Pero la compañía nacional israelí no tenía vuelos a Buenos Aires, aunque excepcionalmente fletaban un vuelo rumbo a tierras argentinas. Afortunadamente hubo una inesperada coincidencia. Se iba a celebrar el aniversario de la independencia de Argentina, y los israelíes dijeron que querían enviar una delegación. El gobierno argentino accedió, así que fletarían un vuelo para la ocasión, y en el avión de vuelta meterían a Eichmann para sacarlo del país. Así que las fechas de la operación debían coincidir con las del avión que iban a fletar a Buenos Aires y volvería después a Israel. Pretendían que el avión llegara el 12 de mayo y que volviera al día siguiente. Eso les daba una semana para secuestrar al criminal, así que no podían perder ni un segundo. Le veíamos todos los días, siempre a la misma hora, excepto los domingos. Siempre subía al mismo autobús y a la misma hora. Eichmann era un hombre de costumbres. Le gustaba bajarse del autobús número 202 todos los días a la misma hora, a la vuelta de la fábrica de coches donde trabajaba. La calle que llevaba a su casa era muy tranquila. No había casi nadie por allí. No había apenas transeúntes ni coches que pasaran por allí. La calle Garibaldi en 1960 era la peor calle de todo el hemisferio sur para llevar a cabo un secuestro. Estaba completamente expuesta. La casa de Eichmann no era más que un bloque de hormigón. Era como una gota de vino en una camisa blanca. Al no ver nada alrededor de ese lugar, cualquier cosa excepcional que ocurriese podía llamar la atención enseguida. Era un lugar extraño para un secuestro, pero ¿dónde si no iban a hacerlo? Entonces tuvimos una idea. Después de observarle y ver su forma de proceder, estábamos convencidos de que el mejor momento para atraparlo era hacerlo cuando caminaba de la parada de autobús a su casa. Aunque hacerlo de manera perfecta no iba a ser fácil. La idea era que cuando Eichmann se bajara del autobús por la noche a la vuelta del trabajo y girara la esquina hacia la callejuela que le llevaba a casa, le atraparían y se lo llevarían de allí. Zvi Malkin iría a pie desde la casa hasta la parada de autobús a la hora a la que Eichmann caminaba hacia su vivienda. Ambos irían caminando en sentido contrario y debían encontrarse cuando hubieran recorrido la mitad del camino aproximadamente. Entonces Zvi Malkin debía dirigirse hacia él y decirle: «Un momento, señor, quisiera preguntarle algo». Ese era el plan inicial.
Con el fin de automatizar el mecanismo y la estrategia, lo practicamos cientos de veces. Simularon la situación reduciendo a Eichmann en el suelo y metiéndole a la fuerza entre dos dentro del coche para luego escapar de allí. Queríamos hacerlo todo en 20 segundos. Estudiaron infinidad de veces la ruta por la que escaparían en caso de que la policía les persiguiera. No llevábamos armas porque podía resultar un acto muy incriminatorio. Además, ¿para qué las queríamos? No teníamos intención de disparar a nadie. Sabíamos que los únicos que nos podían intentar detener serían policías o soldados del ejército argentino. Así que decidimos que era mejor prescindir de las armas. Y eso suponía más riesgos. Los agentes del Mossad corrían un enorme riesgo al llevar a cabo esta operación. En la Argentina de 1960, los espías extranjeros no eran ejecutados, pero se pasaban décadas en prisión por dichos delitos. Y obviamente, la posibilidad de volver a casa habría sido denegada, como suele suceder con la mayoría de los espías. Así que el riesgo era enorme. Tras la Segunda Guerra Mundial, Argentina había proporcionado refugio a oficiales nazis de alta graduación como Eichmann. Juan Perón, presidente de Argentina, había creado una red para atraer nazis a Argentina. Era bien sabido, entre los nazis que intentaban escapar años atrás, que si conseguían llegar a Argentina, el gobierno les daría refugio. Tras la victoria de los aliados en 1945, Eichmann se convirtió en uno de los hombres más buscados y se dio a la fuga. Escapó a Hamburgo y terminó escondiéndose en una pequeña ciudad llamada Eversen, donde trabajaba como guarda forestal. Cuando su empresa quebró, Eichmann empezó a trabajar en una granja de pollos. Poco después, terminó dirigiendo una empresa avícola, un negocio muy lucrativo. Pero en 1950 huyó temiendo que le capturaran. Simpatizantes de la Iglesia Católica organizaron su huida desde el puerto de Génova hasta Sudamérica bajo el nombre de Ricardo Clement. La ruta que utilizó era una vía de escape frecuente. Algunos la llamaban las líneas de ratas. Eichmann consiguió toda la documentación que necesitaba, tales como los permisos de entrada a Argentina, los permisos de salida de Italia y otros documentos. Y así es como Eichmann partió en un asiento de tercera clase rumbo a Argentina, donde empezaría una nueva vida. Eichmann no fue el único nazi que terminó exiliándose en este país. Esta práctica se convirtió en algo habitual para los oficiales nazis. Algunos llegaron con dinero, otros tenían conocimientos que podían utilizar para trabajar allí. El antiguo oficial de las SS tuvo trabajos de todo tipo, desde encargado de una lavandería hasta criador de conejos. No eran trabajos reconocidos. Finalmente, le contrataron en la fábrica de Mercedes-Benz. Mientras que la dictadura militar argentina acogía a nazis como Eichmann, los agentes israelíes lo tenían difícil para moverse por el país. Para esquivar a las autoridades, falsificaron las placas de las matrículas de los vehículos con los que iban a escapar. Teníamos 3 placas de matrícula con números diferentes, pero no contábamos con mecanismos especiales automáticos como los de James Bond. Colocábamos una placa encima de otra. Así no perdíamos el tiempo quitando una y poniendo la otra. Era mejor incluso que en las películas, mucho más rápido. Además, teníamos documentación para cada una de las matrículas por si ocurría algo. Los coches de alquiler de la Argentina de los años 50 no eran los sedán de hoy en día. Eran coches destartalados que podían dejarte tirado cuando menos te lo esperabas. Los coches estaban en pésimas condiciones. En alguna ocasión tuvimos que bajarnos y empujar. Teníamos que estar preparados para cualquier imprevisto. La operación Eichmann llegaba a un punto clave. Desde el instante en que Eichmann se escondió tras la guerra, su mayor preocupación fue que lo descubrieran. Vivía obsesionado con que todo el mundo lo estaba persiguiendo. Así que los agentes del Mossad temían que si dejaban pasar más días, Eichmann podría empezar a sospechar de ellos y el plan del secuestro no tendría éxito. Cabía la posibilidad de que intentara escapar de nosotros. Era un riesgo que asumimos. De cualquier modo, pasara lo que pasara, debían entrar en acción.
No podríamos estar en contacto entre nosotros. No teníamos comunicación ni armas. Podría parecer una operación con métodos muy rudimentarios, pero a veces este tipo de misiones sale mejor que las otras. 11 de mayo de 1960. Comienza la operación del secuestro de Adolf Eichmann. Los agentes del Mossad llegaron al anochecer, 30 minutos antes de la hora a la que Eichmann llegaba a casa del trabajo, para aparcar de forma estratégica. Utilizarían dos coches, uno para atraparlo y otro que serviría de escolta, y para bloquear el paso en caso de que la policía les persiguiera. En el primer coche había 4 agentes. Estos miembros del equipo se encargarían del secuestro. Ellos tenían que atraparle. Debían bajarse del vehículo, levantar el capó y hacer que miraban el motor del coche. Era la típica táctica de hacer que el coche se había averiado. Y esperaron. El autobús llegó, los agentes esperaban a que Eichmann bajara de él, pero no apareció. No se lo podían creer. La única noche que no llegó en el autobús de las 7 fue la noche en que planeábamos secuestrarle. Todos se empezaron a poner muy nerviosos. 11 de mayo de 1960, 8 de la tarde. Todas las noches Eichmann llegaba puntualmente en el mismo autobús, pero el día del secuestro no apareció. Nuestros agentes esperaron y esperaron. Después de más de 20 minutos no había ni rastro de él, así que empezaron a preocuparse. Algunos ciclistas y transeúntes pasaron por allí y preguntaron qué ocurría. La situación empezó a ponerse muy tensa. Zvi Aharoni me preguntó, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Pero yo le dije que esperaríamos. Además estaban en la calle Garibaldi, una calle totalmente aislada. Era imposible no llamar la atención. Y de repente llegó otro autobús. 8:05 de la tarde. De él bajó un hombre de baja estatura. Caminaba solo en la oscuridad de la noche. Se trataba de Adolf Eichmann. No había duda. Vimos a Eichmann acercarse, así que reanudamos la operación. Cuando se acercara, yo tenía que cegarlo con los faros para que no pudiera ver el otro coche. Eichmann se acercaba. Lo único que uno de los agentes sabía decir en castellano era «un momento» o «un momentito», ni una palabra más. Le dijimos «un momentito, señor, quisiera preguntarle algo». Esas palabras bastaban para que Eichmann se acercara un instante, así que las pronunciaron. Pero Eichmann estaba asustado. Al meterse la mano en el bolsillo pensaron que tenía una pistola. Entonces Malkin se le abalanzó. En lugar de taparle la boca, le agarró del cuello. Intentó sujetarle la mano que se había llevado al bolsillo. Y Eichmann comenzó a gritar como loco. Empezó a gritar. Así que comencé a hacer ruido con el motor del coche para tapar los gritos. Malkin había agarrado a Eichmann y estaban forcejeando. Nos tiramos encima de él. Le agarramos por las piernas, el pecho y la cabeza y lo metimos en el coche. Le dijeron que se callara. Seguramente era la primera vez en su vida que Eichmann recibía órdenes de un judío. Moshe Tabor se sentó en el asiento del copiloto. Zvi Aharoni ya estaba en el coche con el motor encendido y yo me situé en la parte de atrás con él, sujetando su cabeza sobre mis rodillas. Lo tapamos con una sábana. Entonces Zvi Aharoni le dijo en alemán, si quieres seguir con vida, cierra la boca. También le dijo, deberás cooperar con todos nosotros, si no te mataremos. Entonces respondió algo en alemán, cuyo significado era, eso implica rendirme ante mi destino.
Teníamos a Eichmann. Ahora teníamos que llegar cuanto antes a nuestro refugio. Ninguno dijo ni una palabra. Yo le tenía la boca tapada con mi mano. Estaba totalmente callado. Tras circular unos pocos kilómetros, paramos y cambiamos la matrícula del coche. Eran placas de matrícula argentinas. Las cambiamos por otras del mismo país. Estas eran forjadas, así que no levantarían sospechas. Tuvimos que cambiarlas en cuestión de segundos. La calle Garibaldi estaba lejos de la casa. No olvidemos que iban en un coche de alquiler de la Argentina de los 60. Era un coche pequeño y destartalado. Si se averiaba y la policía aparecía, estaban acabados. De repente nos encontramos con un control de la policía. Un policía nos paró, pero ni él ni yo pronunciamos una sola palabra. Vieron las placas de matrícula y dijeron que podíamos pasar. 8:55 de la tarde. Durante el trayecto se respiraba la tensión, pero llegaron a la casa sin mayor complicación. Tenían a Eichmann. Le pusimos unas gafas con los cristales tapados para que no pudiera ver ni reconocer a nadie. No le dijimos ni una sola palabra. No hablamos con él, ni él con nosotros. Le quitamos la ropa para asegurarnos que no tenía una pistola o algún objeto punzante con los que quitarse la vida. Tenían un médico en el equipo que le examinó y dijo que estaba bien del corazón. A nadie le gusta la idea de que lo secuestren. Y aunque estaban casi convencidos de que aquel hombre era Eichmann, tenían que estar completamente seguros de que no habían raptado al hombre equivocado. Antes de viajar a Argentina, estudiamos los archivos de las SS que teníamos. Así que sabíamos las medidas de Eichmann, las cicatrices de su cara y otros datos que nos servirían ahora. Todo esto nos ayudó a identificarlo antes de hablar con él. 9:15. Uno de los agentes, Svea Jaroni, fue el encargado de interrogar a Eichmann con el fin de obtener información de quién era, saber a qué se dedicaba y averiguar otros datos de interés. Le pregunté cuál era su nombre, a lo que respondió Ricardo Clement. Le respondí, ¿es su verdadero nombre? Pero él se negó a contestar. Svea era un interrogador muy metódico. Sabía cómo minar la confianza de cualquiera. Era capaz de formular hablando tranquilamente la misma pregunta una y otra vez. Le dije, Ricardo Clement, ¿ha sido siempre tu nombre? ¿Cómo te llamabas antes? Entonces respondió, Otto Henninger. Otto Henninger. Otto Henninger era el nombre que Eichmann usó en Alemania tras la guerra. Los agentes sabían el número de identificación de Eichmann de las SS. Encontraron una cicatriz en el lugar donde debía estar el tatuaje que delataría su identidad. Eichmann se quitó ese tatuaje cuando terminó la guerra porque sabía que podían identificarle así. Svea le preguntó si pertenecía a las SS y él respondió que sí. Entonces le preguntó cuál era su número de identificación y dio exactamente el número de Eichmann. ¿Cómo iba a saber el número de identificación de Eichmann si supuestamente se llamaba Otto Henninger? Evidentemente no era un genio, había cometido un error. Entonces Eichmann se dio cuenta de lo que pasaba. En menos de 15 o 20 minutos, el hombre que habían secuestrado confesó que era Adolf Eichmann. 10:35 de la tarde. Estábamos muy contentos de haberle atrapado. Hasta ese momento no estábamos seguros de que fuera Adolf Eichmann. Le pregunté cuál había sido su misión en la guerra y su participación en el genocidio. Pero él lo negó todo, absolutamente todo. Teniendo en cuenta que era un auténtico monstruo, todos se lo imaginaban con una presencia física mucho más impactante. Pero era un hombre bajito, aparentemente débil. Y aún así fue el cerebro que organizó el genocidio de los judíos. Odio los trenes. Y cuando oigo el sonido de uno, mi mente se transporta inmediatamente a aquel trayecto hacia Auschwitz en 1944. Tuvimos que saltar del tren. Y allí estaban aquellos soldados. Vimos a un montón de personas en fila. Unos iban a la izquierda y otros a la derecha. Nosotros fuimos a la derecha. Y los más ancianos fueron directamente a las cámaras de gas.
No volví a ver a mi abuela nunca más. Por suerte, no vi cómo se la llevaban. Siempre separaban a las familias. Mi tía y yo estábamos en un lado y mi madre y mi hermana en el otro. Esa fue la última vez que las vi. 13 de mayo de 1960. La misión había salido perfecta hasta ese momento. Sin embargo, las autoridades argentinas retrasaron el vuelo especial que iba a trasladar a Eichmann fuera del país. Cuando sucedió eso, los agentes se dieron cuenta de que tenían problemas. No podían moverse de aquella casa en la que retenían al criminal de guerra. Se hallaban a miles de kilómetros de sus hogares y estaban en peligro. Buenos Aires, Argentina, 14 de mayo de 1960. Los agentes del Mossad retenían a Eichmann, pero estaban en apuros. Pensaban que no iban a estar en aquella casa más de 2 o 3 días. Sin embargo, su vuelo a Israel se iba a retrasar como mínimo una semana. Sabíamos que el vuelo iba a llegar a Argentina en torno al 20 o 21 de mayo. No podían hacer nada hasta que su vía de escape, el avión de El Al, estuviera preparado para cruzar el Atlántico. Casa refugio, tercer día. Estaban atrapados en aquella casa. Y como suele ocurrir con personas que están mucho tiempo juntas viviendo una situación de estrés, los miembros del equipo empezaron a tener trifulcas entre ellos. No paraban de darle vueltas a la cabeza. Pensaban que los iban a descubrir. Si no lo hacía la policía, lo harían los amigos de Eichmann o, lo que era peor, su familia. Su familia no paraba de buscarle. Intentaban dar con su paradero y les ayudaban varios amigos que simpatizaban con los nazis. La principal amenaza era la comunidad alemana de Buenos Aires. La incertidumbre fomentaba su preocupación. Rafi era el líder y se sentía responsable. Pensó que era imposible que los nazis y su familia no estuvieran buscando a Eichmann. Estaba realmente angustiado. Fueron momentos de mucha preocupación y tenían que vigilar constantemente a Eichmann por si se suicidaba o intentaba escapar. Eso hacía que la tensión aumentara. Los agentes tenían incluso que acompañarle al baño, lo cual no era agradable porque tenían que lavarle. Era muy desagradable para ellos porque ese criminal había asesinado a 6 millones de personas. Hubiera sido mucho más fácil matarlo sin más, pero había que llevarlo a Israel para que lo juzgaran. Todos los que había en aquella casa, algunos incluso habían sobrevivido al Holocausto. Sabíamos que era fundamental trasladar con vida a Eichmann a Israel. Todos lo sabíamos, lo comprendimos y estábamos totalmente de acuerdo. 16 de mayo de 1960, Casa Refugio, quinto día. Los agentes querían que Eichmann firmara una declaración reconociendo que volvía a Israel por iniciativa propia. Si las autoridades argentinas les descubrían, ese documento era lo único que les salvaría. Eichmann argumentó que era ciudadano alemán y que por esa razón debía ser juzgado allí. Pero los agentes le dijeron que sus órdenes eran trasladarle a Israel y finalmente consiguieron que firmara. Conseguimos una declaración firmada por él. La tengo aquí mismo y decía: yo, Adolf Eichmann, afirmo en este documento que he decidido regresar a Israel por iniciativa propia para ser juzgado y limpiar mi conciencia. Dijo que comprendía cuál sería su destino y que iba a enfrentarse a él. 19 de mayo de 1960. 8 días después, la operación Eichmann continuaba. El vuelo que había sido fletado para trasladar a la delegación israelí finalmente aterrizó en Buenos Aires. 24 horas más tarde se inició la última y más peligrosa fase de la misión. Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. El plan para sacar a Eichmann del país en aquel vuelo era realmente brillante. Consistía en disfrazarle con el uniforme del personal de vuelo. El médico que nos acompañaba se encargó de él y le puso una inyección. Así pensarían que estaba bebido y abandonaron la casa. 11 de la noche. Finalmente llegaron al aeropuerto. Cruzaron por la zona por donde se permite pasar a la tripulación. Eichmann parecía como en estado vegetal. Le sacaron y le ayudaron a subir las escaleras hasta el avión con el uniforme puesto y esperamos a que el avión despegara.
Los diplomáticos que habían venido a Argentina ya habían desembarcado. El único pasajero que volvería a Israel con los agentes del Mossad era Adolf Eichmann. Una hora antes del despegue, le dijeron a la tripulación que estaban escoltando a Eichmann y que su misión era sacarle fuera del país. Los agentes viajaban haciéndose pasar por diplomáticos israelíes y personal fuera de servicio de la compañía El Al. Aunque ya habían subido a Eichmann al avión y lo habían sentado en su asiento de primera clase, aún no estaban sanos y salvos en casa. Las autoridades de inmigración de Argentina se presentaron en el avión. Era un trámite habitual. Querían comprobar los pasaportes. Los comprobaron uno por uno y por supuesto Eichmann también tenía un pasaporte falso. Les preguntaron qué le ocurría y les respondieron que había bebido demasiado. Había salido de juerga por Buenos Aires y había estado bailando y divirtiéndose. A aquel argentino le pareció algo totalmente normal. No debía ser el primer viajero borracho que veía. Después abandonaron el avión por las escaleras. El avión estaba a punto de despegar. Ya habían escapado cuando, de repente, las autoridades del tráfico aéreo dieron la orden de que no despegaran. No tenían permiso para hacerlo. Tenían a Eichmann. Estaban a punto de despegar. ¿Qué ocurriría ahora? Unos instantes antes de despegar, el avión que trasladaba a Eichmann fue detenido. Primero dijeron que serían 10 minutos, luego 20. Comenzamos a sospechar lo peor, estábamos muy nerviosos. ¿Habían avisado a las autoridades de que Eichmann estaba a bordo? ¿Habían logrado descubrir la operación? Yasser Harel quería despegar y desafiar las órdenes de las autoridades aéreas argentinas. Un tal Shaul, uno de los copilotos del avión, dijo: "Voy a ver qué es lo que está pasando. Ahora vuelvo". Yasser Harel respondió: "Si no estás de vuelta en 10 minutos, despegaremos sin ti". El copiloto se bajó del avión muy excitado, pensando que posiblemente no regresaría. Pero entonces sucedió lo inesperado. El copiloto volvió al avión y despegaron. Aquello supuso un alivio y una gran alegría para nosotros, porque finalmente habíamos despegado y volábamos rumbo a Israel con Eichmann en el avión. El piloto anunció que acababan de abandonar el espacio aéreo de Argentina. Eso fue un motivo de celebración para todos ellos. Pero aún no habían conseguido regresar a casa. En aquella época, normalmente, se solía volar por el norte hasta Brasil desde Buenos Aires, repostar en Recife y seguir a través del Atlántico por Dakar, donde volvían a repostar de nuevo antes de llegar a Israel. Y por supuesto, los agentes israelíes no querían bajo ningún concepto aterrizar en ningún país de Sudamérica. Así que intentaron cruzar el Atlántico hasta Dakar sin repostar ni una sola vez. Casi no lo consiguen. Volaron con el depósito prácticamente vacío, pero por fin aterrizaron. La noticia de la captura de Adolf Eichmann sorprendió al mundo entero. Para los servicios secretos israelíes, haber detenido a un criminal que vivía escondido a más de 14.000 kilómetros de distancia fue un gran logro. Un año más tarde, 2 de abril de 1961, Jerusalén. El juicio de Eichmann fue un momento significativo. Sirvió para que muchos recordaran el horror del Holocausto. Aquel juicio recordó al mundo entero lo que había pasado en el Holocausto, y se comenzaron a investigar muchos casos de judíos que habían muerto en la guerra. Sin aquel juicio, aquellos hechos hubiesen quedado en el olvido para la mitad del planeta. Muchos testimonios importantes tuvieron lugar durante el juicio. Casi todos los testigos eran personas que conocían a Eichmann y que habían sobrevivido al genocidio. La crueldad y la violencia revivida durante las declaraciones fueron estremecedoras. Durante el juicio, Eichmann se mostró cansado, abatido, desmotivado. En su defensa argumentó que él solo obedecía órdenes. Eichmann fue declarado culpable, algo que no sorprendió a nadie, y fue sentenciado a muerte.
Cuando me enteré de que finalmente habían capturado y juzgado a Adolf Eichmann, no pude evitar alegrarme. Por fin, iba a pagar por todo lo que había hecho. Resultaba difícil comprender cómo un hombre con esa apariencia física era el responsable de las muertes de millones de personas. Sinceramente, no lo entiendo. La noche previa a que le ahorcaran, Eichmann escribió una carta a su familia. En ella declaraba lo mucho que amaba a Alemania y afirmaba que todo lo había hecho por su patria. Aquel día fueron a por él a su celda, lo sacaron de allí y le ahorcaron. Fue rápido y eficiente. Después, Eichmann fue incinerado y metieron sus cenizas en una urna. Desde un barco las dispersaron por alta mar, fuera de las aguas jurisdiccionales de Israel, para que ningún judío sintiese nunca más la presencia de aquel terrible criminal. Las cenizas fueron esparcidas en el agua, pero algunas se quedaron en la urna. Así que la enjuagaron para que no quedase ningún rastro de Eichmann. Después, regresaron a casa. Finalmente se hizo justicia.